el trasplante de un órgano representa una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, el éxito del procedimiento no termina que el quirófano, ¿sí? Continúa durante meses e incluso años, donde la nutrición desempeña un papel esencial para prevenir complicaciones y mejorar la evolución del paciente. ¿Sí? Para profundizar en este tema, contamos con un especialista en nutrición clínica renal y trasplante. Damos la bienvenida a la nutricionista Jania Caterine Paria Velázquez con el tema nutrición post-trasplante de órganos sólidos. Le damos votos de aplausos virtuales a la licenciada Jania. Le cedo la palabra, licenciada. ¿Nos logra escuchar? Hola, buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir un momento los PPTs. Con la pasta. ¿Se logra visualizar la pantalla? Sí, licenciada. Ok, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un tema muy importante referente al manejo nutricional integral en el trasplante de órganos sólidos. De la evaluación nutricional a la terapia nutricional personalizada, hablaremos sobre el trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón y también trasplante duplo, tanto páncreas, riñón y hígado, riñón. La nutrición como parte del manejo multidisciplinario, pues aquí intervenimos múltiples profesionales de la salud, como un médico trasplantólogo, quien va a ser el encargado de la indicación, cirugía y seguimiento clínico del paciente. Un punto importante, nosotros como nutricionistas clínicos aportamos todo lo que viene a ser la evaluación, el soporte nutricional y el seguimiento continuo, la parte farmacológica por los químicos farmacéuticos, el manejo de los inmunosupresores que van a ser los responsables de que ese nuevo órgano tenga pues larga vida, ¿no? Poder conocer sus interacciones fármaco-nutrientes, la parte de laboratorio para un monitoreo bioquímico y los marcadores nutricionales. Otro punto importante, el área del fisioterapeuta, ¿no? Que se va a encargar de la rehabilitación y recuperación de la función física y el acompañamiento por parte del profesional como es el psicólogo en el apoyo emocional y la adherencia al tratamiento. Recuerden que este pacientito va a tener la oportunidad de tener un nuevo órgano y todo esto de acá es importante, el apoyo psicológico. Dentro de los beneficios de una nutrición óptima en el trasplante, pues una intervención nutricional adecuada antes, durante y después del trasplante impacta positivamente en la recuperación del paciente, ¿no? Ya que una nutrición adecuada va a estar asociada tanto a menos complicaciones. ¿Qué quiere decir? El paciente va a presentar quizá menos infecciones, evitar el tema del rechazo u otras complicaciones postoperatorias. Si el paciente tiene una buena nutrición, también va a tener una mejor función del injerto. ¿Qué quiere decir? Va a ayudar a favorecer a la adaptación y a la perfusión y función del injerto a corto y a largo plazo. Otra función de la nutrición adecuada va a ser la recuperación más rápida. ¿Qué quiere decir? Esto de acá va a estar involucrado a que el paciente pues tenga una estancia hospitalaria más corta, ¿no? Y pueda acelerar la recuperación funcional. Entonces, si tiene una nutrición adecuada, va a estar asociada también a una mejor calidad de vida, ya que si tiene una nutrición personalizada, va a aportar tanto la energía necesaria, la fuerza y bienestar físico y emocional, por ende va a tener menos mortalidad, se asocia mayor con la supervivencia del paciente y del injerto, y algo muy importante, ¿no? El menor costo sanitario, ya que va a evitar o va a disminuir los reingresos a las intervenciones o al uso de recursos del hospital.
Cada etapa, como la nutrición específica, tenemos objetivos claros, ¿no? La necesidad nutricional cambian a lo largo del proceso de trasplante, ya que tienen que adaptar la estrategia en cada etapa y permite alcanzar los mejores resultados de la calidad de vida. Para ello es importante la intervención nutricional y debe evolucionar a las siguientes necesidades. Tanto en el pretrasplante, nosotros como nutricionistas cumplimos un rol importante al preparar al paciente en diferentes tipos de trasplantes, ¿no? Como mencionaba al inicio, ya sea en el trasplante de riñón, de hígado, de páncreas, de pulmón, de corazón. Entonces, tiene que tener una educación nutricional personalizada, una evaluación, y tenemos que evaluar y optimizar el estado nutricional y sus requerimientos tienen que ser de acuerdo a cada tipo de órgano. En cada consulta nutricional y en cada control tenemos que corregir esas deficiencias nutricionales. Quizás se van a dar por su misma patología, por los diferentes fármacos que el paciente va consumiendo, etc. Tenemos que en el pretrasplante, tenemos que mejorar esa nutrición para reducir riesgos quirúrgicos más adelante, ¿no? Quizá muchos de nosotros nos preguntemos, ¿pero qué riesgo quirúrgico? Por ejemplo, en pacientes trasplantados, en el trasplante renal, cuidamos bastante que nuestros pacientes que van a ser candidatos para recibir un trasplante de riñón, pues esté dentro de las condiciones óptimas, ¿no? De masa muscular, evitar que quizá tenga en exceso la cantidad de masa grasa, para que quizá más adelante el paciente no tenga complicaciones quirúrgicas, quizá como una ascitis quilosa, etc. Y muy importante, la educación nutricional. Nosotros manejamos un esquema de talleres, de evaluaciones constantes para poder preparar a ese paciente. En el perioperatorio, nuestro objetivo va a ser, pues, proteger y favorecer la recuperación inicial. A través de un soporte nutricional oportuno, cada tipo de trasplante va a ser una evolución distinta en la parte nutricional, mantener el balance energético proteico de acuerdo a peso, talla, edad, condición clínica del paciente, prevenir las complicaciones y el monitoreo continuo. Ya en el post-trasplante, nuestro objetivo va a ser mantener la salud, la función del injerto y la calidad de vida. Esto se va a dar a cabo mediante la educación a tratamiento del inmunosupresor. No olvidar, ¿no?, que después del trasplante, los pacientes empiezan a consumir inmunosupresores quizá como tacrolimus, sirolimus, everolimus, micofenolato, y cada uno de ellos van a tener efectos adversos. Si bien es cierto, su función de ese inmunosupresor va a ser cuidar ese nuevo injerto, pero con efectos adversos, más adelante también lo vamos a ver, van a tener alteraciones, quizá en el perfil lipídico, en glucosas, etc. Entonces, es importante nuestra educación en esta etapa. Prevención de comorbilidades, promoción de los hábitos saludables y seguimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, en el pretrasplante, nuestro objetivo va a ser que el paciente llegue en las mejores condiciones a su trasplante. En el perioperatorio, nuestro objetivo será minimizar las complicaciones y promover una recuperación temprana del paciente. Y en el post-trasplante, pues, nuestro objetivo es preservar la función de ese injerto y mejorar la calidad de vida de ese paciente, no a corto plazo, sino a largo plazo. Dentro del proceso de trasplante y el rol del nutricionista en cada etapa, la nutrición debe acompañar al paciente a lo largo de todo este proceso de trasplante, adaptándose a las nuevas necesidades específicas de cada etapa para optimizar resultados y garantizar la calidad de vida. Un camino de acompañamiento nutricional, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí siempre. Primero, con la evaluación en el pretrasplante que venía comentando anteriormente. Ya ahí realizamos la valoración del estado nutricional, identificación de riesgos y optimización del paciente. Dos, en el perioperatorio, nosotros damos ese soporte nutricional adecuado para minimizar las complicaciones y favorecer la recuperación inicial. En el post-trasplante inmediato, el manejo nutricional para promover la cicatrización. Muy importante que el manejo, pues, de las proteínas, el requerimiento ideal para cada tipo de órgano. Más adelante les voy a mostrar una tabla. El post-trasplante tardío,
la prevención y manejo de complicaciones metabólicas, infecciosas y nutricionales, y el mantenimiento a largo plazo, ¿no? La promoción de hábitos saludables. Acá nosotros jugamos un rol importante en la educación nutricional y que el paciente pues tenga una buena adherencia a su nuevo estilo de vida. Dentro de los desafíos nutricionales en el trasplante y cómo enfrentarlos, el paciente trasplantado enfrenta múltiples desafíos que pueden comprometer los resultados del injerto y de la salud. La nutrición basada en evidencia es clave para prevenirlos y manejarlos. Recuerden que después del trasplante no solamente el desafío del paciente va a ser la parte nutricional. Su desafío va a ser porque después del trasplante también van a tener una polifarmacia, muchos cambios va a tener que tener el pacientito, ¿no? Pero nosotros en la parte nutricional, quizá nuestro primer desafío va a ser prevenir o evitar el riesgo de infecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente trasplantado va a tener más riesgo de infecciones que antes de su trasplante. Como les mencionaba al inicio, los pacientes desde el día 1 de su trasplante inician con la inmunosupresión. Y esa inmunosupresión va a hacer que esas defensas bajen y por ende ellos estén más susceptibles a cualquier tipo de infección. ¿Y cómo nosotros como nutricionistas lo vamos a enfrentarlos? Pues asegurando la adecuación correcta de sus nutrientes, tanto de macro y micronutrientes. Eso va a ser la clave para nosotros poder cuidar a nuestro paciente trasplantado. El otro desafío que se ve constante es el aumento de peso y la composición corporal. ¿Esto a qué se da? Ya que los pacientes toman una polifarmacia y dentro de ellos algunos inmunosupresores quizá, como los tacrolimus o otros fármacos como la prednisona, como efectos adversos tienden a incrementar el apetito, ¿no? Y el paciente, si no tiene una adherencia correcta a su dieta, pues vamos a ver ese aumento de peso. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar ese aumento de peso y composición corporal? Teniendo un plan de alimentación hipocalórico o hipograso. Recuerden que cada paciente tiene un plan personalizado. Tenemos que tratar de incluir mayor aporte de fibra en su dieta. Imaginémonos que sea un paciente renal, ¿no? Muchos de ellos han tenido por largo tiempo quizá el concepto de no consumir frutas, verduras, entonces el poder incluirlo les hace un poco difícil, pero para eso estamos nosotros como nutricionistas clínicos, para esa guía en ese manejo y en ese nuevo cambio. O en el caso de los pacientes pulmonares, ¿no? A ellos también, por el tema de ciertos tipos de fármacos que consumen, tienden a estar con diarreas de larga data, ¿no? Y también se restringen. Entonces, acá jugamos un rol importante en lo que es la educación nutricional, fomentar también la actividad física, como siempre les menciono a los pacientes. El indicado acá va a ser el fisioterapeuta. Él es el encargado de poder indicarle qué tipo de ejercicio debe realizar después de su trasplante inmediato, en su trasplante tardío, al año, etc. Otro desafío como nutricionistas clínicos en el área de trasplante es la diabetes de novo, ¿no? O más conocida como la diabetes post-trasplante. Estos de acá se ven asociados a los corticoides y otros inmunosupresores, ¿no? Acá también, por ejemplo, están los tacrolimus. Si bien es cierto, su función va a ser cuidar a ese nuevo injerto, pero como efectos adversos hace que su perfil de glucosas tiendan a elevarse. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarlo nosotros como nutricionistas en nuestros pacientes? Quizá podríamos elaborar un plan de alimentación donde podríamos utilizar mayor cantidad de carbohidratos complejos, la distribución de las comidas, el tema de porciones, tratar de usar alimentos que tengan menor índice glucémico, el monitoreo y la educación nutricional. Otro desafío es la pérdida de masa ósea. ¿Y a qué se viene relacionado a ello? A los corticoides, a la inmovilización y alteración metabólica. Y nosotros como nutricionistas, pues acá tenemos que ver bastante el tema de micronutrientes, como la vitamina D, el calcio, o macro, como la proteína, ¿no? Recuerdan que muchos corticoides, quizá como la prednisona, tiende a disminuir los niveles de calcio. Entonces, pero un punto importante acá es que los pacientes trasplantados tienen monitoreos de manera, después del trasplante tienen un control semanal, quincenal, mensual, y luego cada mes
tienen sus controles. Entonces, dentro de sus controles tienen pues exámenes de laboratorio y con ello nos ayuda bastante para poder planificar una dieta más personalizada. Otro desafío es la interacción fármaco-nutriente. ¿Por qué? Porque estos de acá pueden afectar la eficacia de los fármacos y el estado nutricional. Por ejemplo, nosotros manejamos a nuestros pacientes, restringimos que puedan consumir quizá la toronja, la uvas, que hacen interacción fármaco-nutriente con los tacrolimus, no con todos los inmunosupresores, pero sí con el tacrolimus. Y pues tratamos de reemplazar por otros tipos de alimentos. Incluso estaba buscando algunos artículos científicos, muestran, ¿no? Pero no hay tanta evidencia científica que la granada roja también hace interacción fármaco-nutriente con los tacrolimus. Dentro de los requerimientos energéticos, el gasto energético va a variar según la fase del trasplante. Más adelante tengo un cuadro detallado por cada tipo de órgano. Este de acá es la respuesta inflamatoria y el estado clínico del paciente. Los factores que aumentan el gasto energético va a ser pues la respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden que ellos entran a cirugía, el estrés quirúrgico, la infección, el rechazo agudo, el uso de los inmunosupresores y la inmovilización, ¿no? Dentro de los requerimientos energéticos, las necesidades energéticas aumentan en el postoperatorio por el hipermetabolismo, el catabolismo y la recuperación tisular. Por ejemplo, dentro de la fase del pretrasplante, nosotros trabajamos de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Ya en un paciente que ingresa a postoperatorio inmediato, que es desde el día 0 hasta el día 7, trabajamos de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Y ya en la recuperación temprana, que es de la semana 2 a la semana 6, como ya va disminuyendo el catabolismo, el incremento de la actividad, la recuperación de la masa magra, nos quedamos de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Y el seguimiento a mediano plazo, tanto a partir del segundo mes hasta el sexto mes, trabajamos de 20 a 25 kilocalorías. Recuerden de que, como mencionaba anteriormente, los inmunosupresores va a hacer que el paciente pues tenga quizá mayor apetito. Entonces es importante que podamos monitorear y el paciente no exceda su requerimiento diario. Y ya un seguimiento a largo plazo, quizá mayor a 6 meses, pues para mantener el peso, la prevención de comorbilidades, estilos de vida saludables, nos quedamos de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso, ¿no? Entonces es muy importante ya también en cada control nutricional ir ajustando el peso actual. Imaginémonos que sea un paciente renal o un paciente pulmonar, van a entrar con un peso al preoperatorio, luego del trasplante salen quizá con edemas, va a incrementar, pero en el monitoreo constante ya trabajar con el peso actual, para que con eso nosotros podamos trabajar nuestro objetivo nutricional, tanto de macros y micronutrientes. Otro punto importante acá, nosotros también hacemos el tema de bioimpedancia. Llevamos un monitoreo mientras que está hospitalizado, quizá entre 3 a 5, entre el tercero al quinto día se puede hacer la bioimpedancia para ir monitoreando. Luego, de manera semanal, quincenal y al mes, para ver cómo va su composición de masa muscular. Dentro del requerimiento de proteínas, en el trasplante genera un estado hipercatabólico, especialmente en el postoperatorio inmediato. Un adecuado aporte proteico mejora la cicatrización. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que ese nuevo cortecito o operación que tenía el paciente, pues pueda recuperarse de una manera más rápida para que su estancia hospitalaria también sea, pues, más corta, ¿no? En la fase del pretrasplante, trabajamos de 1 a 1.2 gramos por kilo por día. Va a ir variando por el tipo de órgano. En el postoperatorio inmediato, trabajamos de 1.3 a 2 gramos de proteína por kilo.
Luego tenemos en la recuperación temprana, trabajamos de 1.2 a 1.8 gramos por kilogramos por día. En el caso del seguimiento a mediano o a mediano plazo, que es del mes 2 hasta el mes 6, de 1 a 1.5, y ya a partir del sexto mes trabajamos de 0.8 a 1.2. Esto es de manera generalizada. Ahora les voy a, más adelante les muestro el cuadrito. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, dentro de los requerimientos por órgano, va a ser distinto. Por ejemplo, en el caso del trasplante de órgano de riñón, en el postoperatorio inmediato, con respecto a las kilocalorías, trabajamos de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso, dependiendo de cada paciente. Esto es de manera general. Recuerden que cada paciente va a tener una condición distinta, ¿ya? La recuperación del primero al tercer mes se trabaja de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso, y ya de mantenimiento lo mantenemos también de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. En el caso de las proteínas, en el postoperatorio inmediato, que es del día 0 al día 7, trabajamos de 1.3 hasta 2 gramos de proteína por kilo por día, ¿ya? En lo que es la recuperación, que es del mes 1 al mes 3, trabajamos de 1.2 a 1.5, ya vamos disminuyendo. Y ya para su mantenimiento, que es a partir del tercer mes, vamos evaluando y se queda entre 1 a 1.2. Para ello va a ser importante, pues, el control de sus valores bioquímicos para poder monitorear y poder hacer un ajuste de acorde a cómo se encuentra el paciente. Luego, respecto al trasplante de hígado, con respecto a la cantidad de kilocalorías o energía, en el postoperatorio inmediato trabajamos de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. En la recuperación de 1 a 3 meses, de 28 a 32 kilocalorías por kilo por día. A partir del tercer mes trabajamos de 25 a 30 kilocalorías. Y con respecto a las proteínas, en el postoperatorio inmediato, que es de 0 a 7 días, trabajamos de 1.5 hasta 2 gramos. Vamos nosotros valorando de acuerdo a la condición que el paciente ha ingresado a su trasplante. Acá vemos bastante también el tema del ángulo de fase, ¿no? Cómo ha sido su constitución de su masa muscular. En la recuperación del mes 1 al mes 3, trabajamos de 1.2 hasta 1.5, y ya como proteínas de mantenimiento, que es a partir del tercer mes, nos quedamos de 1 a 1.2, de acorde a la necesidad de cada paciente. Siempre tenemos que evaluar si ese paciente que ha ingresado al trasplante ha tenido alto riesgo de sarcopenia, cómo está tolerando ahora los alimentos. Recuerden que ellos muchas veces han estado pues, con el problema de la citis, han tenido comidas fraccionadas, entonces todo esto de acá ha sido un cambio, pero para ello estamos nosotras como nutricionistas para poder guiarlos y el paciente pues tenga una mejor adherencia. Con respecto al trasplante de corazón, con respecto a las kilocalorías o a la energía, tenemos en el postoperatorio inmediato, trabajamos de 28 a 33 kilocalorías por kilo de peso. Luego, en la etapa de recuperación, que es del mes 1 al mes 3, al tercer mes, trabajamos de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Y en la etapa de mantenimiento, que es a partir del tercer mes, trabajamos de 22 a 28. Con respecto a las proteínas, llegamos de 1.3 hasta 1.8 en el post inmediato, que es de 0 a 7 días. En la recuperación de 1 a 3 meses, trabajamos de 1.2 hasta 1.5 gramos de proteína por kilo por día. Y ya en su etapa de mantenimiento, trabajamos de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilo por día. Con respecto al trasplante de pulmón, con respecto a la energía, en el postoperatorio inmediato trabajamos de 30 a 35 kilocalorías por día. En la recuperación, que es del primero al tercer mes, trabajamos de 28 a 32 kilocalorías por kilogramo por día. Y a partir del tercer mes, que ya es el mes de mantenimiento, nos quedamos de 25 a 30 kilocalorías por kilo
por día de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Dentro de sus aportes de proteínas, en el postoperatorio inmediato trabajamos de 1.5 a 2 gramos de proteína. La gran mayoría de estos pacientes, pues, no todos, pero casi en un 70% de nuestros pacientes, se ha visto, ¿no?, que llegan a la etapa, en el proceso de calificación, de lista de espera, con una masa muscular bastante disminuida. Entonces, si se dan cuenta, también el aporte de proteínas es alta, ¿no? En el postoperatorio inmediato trabajamos de 1.5 hasta 2 gramos. En la recuperación, que es del mes 1 al mes 3, de 1.2 a 1.5. Y ya en su etapa de mantenimiento, previa evaluación, manejamos de 1 a 1.2. Con respecto al trasplante de páncreas o páncreas-riñón, con respecto al requerimiento de energía, trabajamos en el post inmediato de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo por día. En la recuperación, que es del primero al tercer mes, trabajamos de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Y en la etapa de mantenimiento, a partir del tercer mes, trabajamos de 25 a 30 kilocalorías. Con respecto a las proteínas, en el postoperatorio inmediato trabajamos de 1.3 a 1.8 gramos por kilogramo por día. En la etapa de recuperación, que es del mes 1 al tercer mes, trabajamos de 1.1 a 1.4 y ya en su etapa de mantenimiento nos quedamos de 1 a 1.2. Recuerden que esto es de manera general, cada paciente se va a ir personalizando de acuerdo a su realidad en su alta hospitalaria, ¿no? Esos son los órganos que nosotros, por lo general, vemos en el área de trasplante en el Hospital Almenara. Y con respecto a los líquidos, trabajamos en su gran mayoría en los pacientes. En el pretrasplante trabajamos en 30 mililitros a 35 mililitros por kilo por día. En el postoperatorio inmediato sí llegamos de 35 hasta 45. En la recuperación temprana mantenemos de 30 a 35, ya el mantenimiento a mediano plazo, que es en el mes 2 hasta el mes 6, de 25 a 30, y lo mismo mantenemos a partir del sexto mes, ¿no? Acá quiero hacer mención, dentro de todos los trasplantes, el único órgano que quizá en el postoperatorio inmediato que tiene mayor ingesta de líquido es el trasplante de riñón, ¿no? Estos pacientitos logran consumir entre 5 a 6 litros de agua durante el día, durante sus primeros días de postoperatorio inmediato. Recuerden que ellos reciben un nuevo injerto y entonces quieren ver o se tiene que ver el mejor progreso o esa adaptabilidad de ese nuevo injerto. Y bueno, con respecto a los micronutrientes, tanto de vitaminas, de minerales, siempre se hace la suplementación previo a los exámenes de laboratorio que estos pacientes tienden. En el caso, cuando están hospitalizados, es el examen de laboratorio todos los días. Y en cada control también tienen sus exámenes de laboratorio. Entonces, de acuerdo a las deficiencias que puedan arrojar los exámenes de laboratorio, se da la suplementación en coordinación con la parte médica. Algunas recomendaciones generales en el paciente trasplantado. Un punto importante va a ser, pues, mantener o recuperar el estado nutricional óptimo, ¿no? Prevenir la desnutrición y la pérdida de masa muscular, controlar los factores de riesgo cardiometabólico, prevenir las infecciones y favorecer la cicatrización, para ello también tener el aporte, ¿no?, necesario tanto de proteínas, de zinc, etcétera, y mejorar la calidad de vida y supervivencia del injerto, ¿no? Otra de las recomendaciones generales, pues nosotros como nutricionistas tenemos que garantizar que la dieta que se va a proporcionar al paciente esté equilibrada y esté personalizada, ¿no? Y no solamente enfocarnos en que cubra sus requerimientos, sino también nosotros poder enfocarnos a que podamos basarnos en los patrones alimentarios que tienen nuestros pacientes. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que vienen de la costa, de la sierra, de la selva. Entonces, ¿qué mejor prescribirle un plan de alimentación de acuerdo a sus patrones alimentarios para que ellos también puedan tener una mejor adherencia a la dieta?
Y con ello, pues, van a tener quizá un mejor cuidado de ese nuevo injerto, ¿no? Otro punto importante en el paciente trasplantado y juega un rol importante es el tema de la inocuidad alimentaria. Acá siempre hacemos énfasis a nuestros pacientes la importancia de las buenas prácticas de manipulación. No solamente en el producto ya terminado, que es la dieta, sino desde la compra de los insumos, ¿no? ¿Qué tan importante es la trazabilidad de cada alimento que va a consumir mi paciente trasplantado? Por ejemplo, muchos de ellos me dicen, ¿no? Licenciada, ¿y puedo comer carnes? Claro. ¿Puedo comer cerdo? Sí. Pero muy importante conocer la trazabilidad de esa carne de cerdo. ¿Dónde ha sido comprada? ¿Cómo ha sido criado? Es lo ideal, ¿no? Porque recuerdan que ellos son pacientes trasplantados, están inmunosuprimidos, y si quizá no tienen el control de calidad adecuado, muchos de nuestros pacientes llegan a hospitalizarse quizá por unas malas prácticas de hábitos también, ¿no? Porque ellos piensan que porque van a un restaurante X y piensan que todo puede ser inocuo, pero muchas veces no tienen esa inocuidad alimentaria como debería ser, ¿no? Entonces, el tema de inocuidad alimentaria va a jugar un rol importante, enseñarle al paciente lo importante que es el tema de lavado, de desinfección, la trazabilidad de sus productos. En el caso de las personas, si es que van a comprar o si tienen una persona adicional que va a ayudar a hacer los alimentos, indicarle todos los cuidados necesarios para así garantizar la calidad del producto que vamos a brindar a nuestro paciente trasplantado. ¿Con qué finalidad va a ser esto? Para evitar quizá que el paciente pues pueda contaminarse y pueda terminar en una ETA, ¿no? En una enfermedad transmitida por alimentos. Otro punto importante en los pacientes trasplantados es la hidratación adecuada. Tenemos que ajustar los líquidos de acuerdo tanto a su función renal, hepática, si es un paciente pulmonar, etcétera, ¿no? Un paciente de corazón, que ha sido trasplantado de corazón, etcétera. Entonces, de acuerdo a su condición de cada alta, nosotros tenemos que realizar un ajuste de líquidos de acuerdo a su condición clínica que el paciente está saliendo. Otro punto importante, la actividad física. Siempre trabajamos de manera multidisciplinaria en nuestro área de trabajo y pues quien es la encargada de poder velar y poder enseñarle los ejercicios indicados después de su trasplante es nuestra fisioterapeuta, o tenemos 2 fisioterapeutas que están pues capacitados en realizarle por cada etapa los ejercicios adecuados en estos tipos de pacientes. Otro punto importante, controlar la composición de masa corporal, ¿no? En estos tipos de pacientes cuidamos bastante evitar que quizá esa masa grasa se incremente y también cuidamos bastante que quizá esa masa muscular se vea disminuida. Y un punto importante acá, ¿no? En el paciente trasplantado es importante la adherencia terapéutica. Si el paciente, por X motivo, se olvida de consumir sus inmunosupresores, quizá como sus tacrolimus, el micofenolato, etcétera, el paciente pueda tener el riesgo de poder perder ese injerto. Como siempre se les hace presente a ellos, ¿no? El éxito para que ese nuevo órgano o ese nuevo injerto tenga larga vida en ellos, van a jugar 3 puntos importantes. 1, la adecuación o la adherencia terapéutica, que van a ser sus fármacos. Punto número 2, la nutrición, que juega un rol importante para la supervivencia de ese nuevo órgano. Y 3, la actividad física. El fisioterapeuta también cumple un rol importante para que ese nuevo injerto tenga una vida larga. Dentro de la distribución sugerida de las comidas, pues trabajamos en sus 3 comidas principales, que son el desayuno, el almuerzo y la cena. En algunos tipos de pacientes prescribimos la media mañana, la media tarde. Acá nos adecuamos bastante al tipo de vida que tiene el paciente. Muchos de ellos, quizá antes del trasplante, no se reinsertaban a la sociedad
pero después del trasplante tienen muchas oportunidades. Muchos de nuestros pacientes después del trasplante han vuelto a estudiar en la universidad, en el colegio, han retomado su trabajo, han retomado quizás la carrera que han estudiado y no lo ejercían. Entonces tratamos de adecuar que su plan de alimentación esté de acuerdo a los horarios que ellos también pueden manejarlos para poder tener así también mejores resultados. Y como mencionaba anteriormente, pues en estos tipos de pacientes siempre también le recalcamos bastante sobre la interacción fármaco-nutriente, tanto de la toronja, la uvas y sus derivados. Ellos ya saben que si van a consumir sus inmunosupresores, una hora antes y una hora después no pueden consumir ningún tipo de alimentos para evitar las interacciones. Licenciada Jania, le informamos que restan 5 minutos para concluir su presentación. Gracias. Listo. Bueno, acá son algunas recomendaciones dietéticas según las complicaciones, como la disfunción de algunos tipos de órganos, evitar el riesgo de infecciones, evitar, como mencionaba anteriormente, las hiperglucemias. Recuerden que de 100 pacientes, 30 pacientes pueden hacer diabetes post-trasplante. Es por ello que nosotros como nutricionistas jugamos un rol importante en la educación nutricional y en poder prescribir un plan de alimentación de manera correcta. Estas son algunas recomendaciones. Le voy a dejar ahí mi correo si algunos desean los PPT para poder compartirlos. Acá son algunas recomendaciones dietéticas, la alimentación de manera individual, el valor de proteínas. Tenemos que tratar de conseguir o prescribir proteínas de alto valor biológico, al menos las primeras semanas. El control de electrolitos, evitar quizá el pomelo, lo que mencionaba también las uvas, el punto de seguridad alimentaria y el seguimiento de educación nutricional. Es muy importante que para el manejo nutricional en el paciente trasplantado, pues nosotros la dieta no debemos subestimar los requerimientos. Tenemos que trabajar con su peso, talla actual, con el tema de la bioimpedancia para poder ver su composición de masa muscular, masa grasa, etcétera. Ver el manejo adecuado de líquidos, evitar el tema de interacción fármaco-nutrientes, educar al paciente bastante en ello. Cada paciente tiene una dieta de manera personalizada y la suplementación tiene que ser previa o previos exámenes de laboratorio. Recuerde que ellos son pacientes inmunosuprimidos y no podemos suplementar por suplementar. Entonces, como conclusión, la nutrición salva y transforma. El soporte nutricional adecuado antes y después del trasplante mejora la recuperación y disminuye las complicaciones y prolonga la supervivencia de ese nuevo injerto. Es muy importante evaluar de manera personalizada a cada paciente para que también tengamos mejores resultados, ¿no? Para ello tenemos que tener requerimientos adecuados, cuidar las interacciones, monitorear para decidir, y el trabajo multidisciplinario va a hacer que ese nuevo injerto tenga larga estancia en cada paciente. Muchas gracias por su invitación, también por la atención a todos los que están presentes. Y bueno, los invito a que sean donantes. Yo soy donante desde los 18 años y muchos de ustedes que están presentes me gustaría que también sean parte de ellos. Yo soy testigo de que la donación de órganos salvan vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente exposición, licenciada Jania, y por compartirnos pues su experiencia con todos nosotros. Tenemos aquí 2 preguntas en el chat. Confírmeme más bien si puede ubicarlas o leerlas. Si no, para yo darle lectura. A ver, un momento. Sí. A ver. Sí. Dice, considerando el hipercatabolismo inducido por la cirugía y las altas dosis iniciales de corticoides, ¿cuál es el requerimiento proteico óptimo? Habitualmente es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. Pero ¿cómo se ajusta según la tasa de filtrado glomerular en el nuevo injerto?
Mayormente nosotros, en este caso, en el caso de los pacientes con hipercatabolismo, antes de trasplante nosotros manejamos no solamente la tasa de filtración glomerular, vemos cómo ha estado el estado nutricional del paciente, el ángulo de fase, y de acuerdo a ello nosotros vamos trabajando el requerimiento de aporte de proteínas. Por lo general, iniciamos con 1.5, pero esto de acá va a depender, después del trasplante, con qué niveles de creatinina el paciente puede salir. Recuerden que después del trasplante no todos llegan a tener una creatinina quizá de 0.6, 0.7, entonces el monitoreo va a ser de manera personalizada. En la segunda pregunta me dicen, en cuanto al manejo de electrolitos, la diapositiva indicaba restringir potasio si es menor a 5.0.